En medio de la grave crisis en que el castrocomunismo mantiene sumida a Cuba, en medio de la miseria extrema, el hambre crónica, en medio del desabastecimiento, la escasez, las interminables colas, en medio de la incapacidad del régimen para producir antibióticos, analgésicos y otras medicinas de mucha necesidad, de gran demanda, en medio de una situación en que la COVID-19 continúa incontrolable por todo el país, el régimen hoy se sale con que su candidato vacunal Abdala tiene un 92,28% de efectividad. Yo sería de los primeros en alegrarme grandemente de que podamos contar todos los cubanos con una vacuna efectiva contra la COVID-19. Pero conociendo al régimen como lo conocemos, tengo que recordarme de esa vieja frase que dice que en boca de un mentiroso hasta lo cierto parece dudoso. Es decir, aunque fuese cierto, cosa de la cual me alegraría mucho que el candidato vacunal Abdala tenga esa efectividad del 92,28%, resulta difícil creerle a un individuo como Miguel Díaz-Canel. Resulta difícil creerle a individuos como Raúl Castro o como Fidel Castro. Resulta muy difícil creerle a un régimen que durante años en lo único que ha sido efectivo es mintiendo y reprimiendo. Todos sabemos la incapacidad del régimen para producir aspirinas, para producir otros analgésicos, para producir antibióticos, para producir alimentos, para producir yuca, plátano, boniato, para producir huevos, para producir carne de cerdo, para producir leche y otros tantos alimentos que en Cuba se producían abundantemente antes que los comunistas se adueñasen de nuestro país. Antes de tocar otros puntos por los cuales me resulta bastante difícil creerle a Díaz-Canel y a sus voceros de que la vacuna o candidato vacunal Abdala tiene tan alta efectividad, antes de llegar al tema de la moringa, de la limonada, del vaso de leche y otros temas que quiero recordar, quiero leer unos versos muy realistas, cómicos, pero muy realistas, que me mandase mi comadre Marta Beatriz Roque Cabello. La opositora, es prisionera política y de conciencia, economista independiente y gran luchadora y amiga, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta Beatriz fue la primera persona que me envió hoy también un artículo de la revista Alma Mater, un artículo de un medio del régimen donde se dice lo siguiente: nuestro país acaba de hacer públicas las cifras de efectividad de la vacuna Abdala, 92,28%. Para entender mejor la envergadura de este resultado, te brindamos algunos datos y te ponen, antes de que lleguemos a los versos, te ponen los siguientes datos. Cifras de efectividad de las principales vacunas anti-COVID en uso en el mundo. Incluye a Abdala y Soberana 02 con fines comparativos. Comienza la lista con Novavax con un 96% de efectividad, una vacuna estadounidense. Luego siguen con la vacuna de Pfizer BioNTech, que es una vacuna estadounidense y alemana, es decir, hecha por empresas estadounidenses y alemanas.
95%. Novavax 96%, la de Pfizer-BioNTech 95%. Luego sigue la de Moderna, también estadounidense, con un 94.1%. Y la cuarta vacuna, señores, la cuarta vacuna en la lista sería Abdala, con el 92.28%. Le seguiría Sputnik 5 o V con un 91.6%. Seguiría la China de Sinopharm con 79%. Seguiría la Covaxin, que tengo aquí que buscar de quién es. No sé, creo que es de la India. Sí, me parece, veo la banderita pequeña, pero creo que es de la India con un 78%. Vendría luego la AstraZeneca con un 76%, que es británica. Luego tendríamos la Johnson Johnson con un 72%. Y luego otra vacuna cubana, señores, la Soberana 02 con un 62%. Vamos a parar ahí. ¿Qué pasa? Estados Unidos, Alemania, Rusia y hasta la China comunista con su economía bastante capitalista, son naciones con una sólida economía, con una economía, hasta en el caso de China, competitiva, una economía bastante productiva, y es obvio que uno puede ser, vamos, un poco escéptico, uno puede observar, analizar, seguir las noticias, estudiar las informaciones, pero hay motivo para creer que saben producir y crear buenos productos, buenas medicinas, buenas vacunas, y sobre todo Estados Unidos y Alemania, que han estado siempre a la cabeza de la producción de medicinas, de la producción de medicamentos de calidad en el mundo. Pero que el régimen castrocomunista, repito, que si te hace una croqueta te explotan en la sartén. El régimen castrocomunista que no es capaz de producir boniatos, que la libra de boniatos está a 20 pesos la libra, cuando muchísimos cubanos tienen como salario o pensión no más de 2.000 pesos todavía, cuando muchos cubanos no reciben más de 2.600, 2.500 pesos, cuando otros muchos lo que reciben son 3.200, 3.400 pesos. Que me digan que tienen 2 vacunas con tan alta efectividad, cuando no hay permetrina ni ninguna otra medicina para combatir la sarna, y hay adultos y niños y ancianos por montones en las calles, en los pueblos de Cuba, en los campos de Cuba, con la piel llena de sarna. Cuando no tienen antibióticos en la farmacia para combatir las muchas infecciones que ahora mismo está sufriendo el pueblo de Cuba. Cientos, miles de personas llenas de granos, forúnculos en la piel debido a estafilococos, y no encuentran los antibióticos necesarios. Entonces, le tengo que creer que tienen una vacuna, la Abdala, con el 92.28% de efectividad. Yo sería el primero, repito, que me alegraría, o estaría entre los primeros, de que en realidad la vacuna sea tan buena, tan efectiva, y que se la pongan a todos los cubanos, que inoculen a los cubanos contra la COVID-19 con esa efectivísima vacuna, si fuese eso cierto. Pero nos han mentido tanto y acostumbran estos tipos de regímenes, en medio de situaciones verdaderamente críticas, a venir con ese tipo de información triunfalista para calmar los ánimos, para quitar la atención de los gravísimos problemas que tiene la población. Recordemos, no hace mucho, las 2 historias, patéticas historias de Nicolás Maduro. Primero con una medicina, una sustancia que habían descubierto, muy efectiva, una molécula muy efectiva contra la COVID-19. Ya más nunca hemos oído hablar de la molécula famosa contra la COVID-19. Luego vino con las goticas milagrosas, casi me hago el decirlo,
las goticas milagrosas. Las goticas milagrosas contra la COVID-19. Ya nadie ha oído hablar más de las goticas milagrosas contra la COVID-19. Lo que sí sabemos es que han estado ensayando el candidato vacunal Abdala con muchísimos cubanos, según las mismas informaciones de los medios oficiales, de los medios de la tiranía, y la COVID se mantiene, sigue avanzando por todo el país de manera muy preocupante. Siguen las cifras oficiales, que siempre son bastante dudosas porque hay suficientes elementos para temer que no dicen, que no dan las cifras exactas y que siempre están por debajo de la verdadera magnitud del problema. Están hablando de 1.400, de 1.500, de 1.400, de 1.300, de 1.400, así por día, de casos positivos de COVID-19 y de 8 muertos, 10 fallecidos, 15, 19, 13, 12, están todos los días las cifras oficiales por ahí. Y la realidad es mucho más preocupante porque se sabe de muchos sucesos, de muchas situaciones que nos hacen pensar que los números son mucho más altos, tanto en contagios, en número de contagiados como de fallecidos. Y está el otro grave problema, el hacinamiento en los hospitales en una situación verdaderamente terrible, catastrófica, en una situación verdaderamente alarmante, así por todo el país. Aquí mismo en Santiago están totalmente llenos los centros de aislamiento, esos que han abierto, u hospitales de campaña completamente llenos. Hay que ver la terrible alimentación que le están dando a los pacientes, a los enfermos, a los que están bajo análisis, bajo prueba, en sospecha de tener COVID-19. Hay que ver lo mal alimentados que están, hay que ver la higiene que tienen, la pésima higiene que tienen que enfrentar en muchos de estos lugares. La situación es verdaderamente terrible. Entonces no saben garantizar una debida alimentación, no tienen la higiene debida en estos centros. La población carece de los productos de aseo suficientes para mantener la mejor higiene personal y en el hogar. No saben abastecer los mercados de productos para que la población no tenga que estar hacinada, aglomerada, amontonada, piñada en esas largas e interminables colas en busca de algo para el sustento, y que muchas veces, por larga que sea la cola, por muchas que sean las horas de cola que pasen, no encuentran o no alcanzan el producto que necesitan. Si no son capaces de todas esas cuestiones, obvio que nos resulta sospechoso creer que su vacuna pueda tener tan alto porcentaje de efectividad. Pero esto para un poco que matizar este tema, porque es bastante preocupante la situación que vive nuestro pueblo con la COVID-19, con la hambruna, y en medio de la COVID-19 creciendo por todo el país, la hambruna también galopando de manera indetenible, la miseria creciendo por todo el país, el régimen reprimiendo, y en multas, detenciones y más multas contra la población. Quieren lo que ellos no son capaces de producir, lo que su economía no es capaz de producir, pues quieren sacárselo al pueblo explotado, al pueblo sufrido, con multas y más multas. Y es multas todos los días contra decenas, centenares, miles de ciudadanos, porque se violan tal prohibición o tal medida anti-COVID, porque si cometen tal violación, porque si andaban fuera del horario en que se puede andar en la calle, porque si el nasobuco, porque si no sé qué. Hay muchísimas personas que no tienen ni siquiera cómo tener un nasobuco decente o efectivo, o cómo lavarlo y higienizarlo debidamente para cambiarlo. Ni eso pueden hacer muchos cubanos. Entonces, si vas a estar multando y persiguiendo al ciudadano, ¿por qué no multas constantemente no se multan los mismos funcionarios, ellos mismos, ustedes los funcionarios? ¿Por qué no se multan, no toman medidas contra ustedes, que son los causantes de todas esas largas colas, de todos esos problemas, de todas esas situaciones verdaderamente lamentables en los hospitales y en los centros de aislamiento? ¿Por qué no se multan? ¿Por qué no toman medidas contra ustedes? Siempre contra el pueblo sufrido, explotado, perseguido, hostigado. Ya basta de abuso con la población. Pero, ya les decía, mi comadre Marta Beatriz, siempre muy atenta, me mandó esto, que no sé quién es el autor que me disculpe por no mencionarlo, no me dio tiempo, se fue la corriente eléctrica porque estuvimos casi toda la tarde bajo apagón. En la medida en que aumentan las temperaturas del verano, en la medida en que es mayor el calor, pues más apagones parece que vamos a tener. Eso es lo que
presagia, ¿no?, lo que estamos viendo, lo que estamos ya notando y lo que ya está ocurriendo. Y no tenía suficiente carga en el teléfono para hacer este video y luego mandarlo a la Wi-Fi para que de ahí fuese hasta Anabelki Ferrer o Marta Beatriz Ferrer y pudiesen usarlo en la transmisión de esta noche. Marta Beatriz me envió esto y esto tengo que leerlo porque tiene que ver mucho con lo que estoy diciendo. Es decir, aquí lo que se describe, aquí el desastre que en verso se describe, podríamos decir que es la antesala de, la grave situación a la que ya hemos llegado con la suma de todos estos problemas que aquí se van mencionando, que aquí se van describiendo, una tormenta eléctrica fuerte, truenos, relámpagos, aquí se van acercando, así que vamos a movernos, a ver si acelero mi comentario antes que empiece la lluvia sobre el zinc y haga inaudible mi audio. Decía que esto que ahora voy a leer, que me enviase Marta Beatriz, es lo que nos ha venido llevando al momento en que estamos, al momento tan pero tan crítico en que Canel necesita de vez en cuando venir con una información que, aunque excesivamente falsa, por lo menos entretenga a los que todavía se dejan entretener, ¿no? Esa es la opinión de muchos con esto del 92,28% de efectividad de la vacuna o candidato vacunal, porque todavía no es reconocida debidamente como vacuna, Abdala, y el 62% de la Soberana 02. Vamos a leer esto y luego terminamos con otros elementos de nuestra historia bajo el yugo comunista que nos hacen dudar grandemente de los del régimen. Estos versos, que repito, no sé quién es el autor, dicen: la jutía y el curiel, los kilómetros de tripa, el euro, la buena pipa, el amigo coronel, la casa de Díaz Canel, el ministro de Cultura, la tienda, la confitura, los cigarros, la bebida, patria o muerte, patria y vida, el pollo, la coyuntura, la tos y la calentura, las colas y la divisa, Irma Shelton, la pesquisa, la pupila, la censura, Acopio, la agricultura, Humberto, la limonada, las guayaberas, el lada, el trovador con priapismo, Yusuán, o más de lo mismo, Durán, la voz platinada, la frontera clausurada, el esfuerzo decisivo, Cardón y Ortiga cultivo, la rosa blanca importada, los guajiros, la monada, la piña, el aristonieto, los muros, el adocreto, el exhibidor vacío, bandé de Texas, tu envío, la bandera de concreto, la miseria por decreto, la nueva normalidad, la tele, la realidad y otras faltas de respeto, la conga como panfleto, el Sahara con su arena, la mar que estaba serena, sin langostas y sin cocos, y hablando como los locos, Rebeca, que sigue buena, la curva, la cuarentena, Donald Trump, los peloteros, las viajacas de potreros, el mundo, la gran escena, la pena propia, la ajena, las croquetas de Prodal, la distancia antisocial, las multas, el nasobuco, el café que está de truco, el subproducto animal, la moneda nacional, la pechuga de avestruz, Palmiche Galeno Plus, la medida temporal, la vida que sigue igual entre el plan y la ilusión de que un día un barrigón anuncie ya de una vez la información de interés para nuestra población. Así terminan los versos. La información de interés. La información de interés para la población es que debemos movernos y echar a la tiranía, porque si no vamos a seguir tanto de noche como de día oyendo tantas mentiras, tanta manipulación, tantas ridiculeces. Vamos a estar escuchando 1, 2, 3, 10,000 veces todos estos cuentos de estos individuos que viven como les da la gana mientras al pueblo le falta todo, mientras el pueblo carece de todo, de alimentos, de medicina, de derechos, de libertad. Así que
Y la gran noticia va a llegar cuando echemos a la tiranía, cuando tengamos libertad de expresión, cuando tengamos canales de televisión, periódicos, emisoras de radio libres, independientes, donde fluya la información veraz, donde fluyan todas las voces representativas de la sociedad. Ahí llegará la buena y gran noticia. Pero ¿por qué leía esto? Porque esto, además de bien realizado, además de su toque humorístico, es una síntesis en verso de todas estas historias de avestruz, de carne de cocodrilo, de tripas, de palmiche galeno plus, de coyuntura, de ordenamiento monetario y todas estas historias. Y lo de la vacuna, por supuesto, le decía que me es difícil creer la historia de la vacuna porque, entre otras cosas, entre otras cuestiones, entre otros desatinos, recuerdo de inmediato algunos del maestro. Por ejemplo, no voy ahora a hablar de todos los desatinos del dictador, el fundador de esta perversa tiranía, Fidel Castro, porque necesitaríamos horas y más horas, necesitaríamos las 7 horas de discurso que él acostumbraba a pronunciar, no serían suficientes para recoger todos los desatinos, toda la locura de Fidel Castro, la zafa de los 10 millones, el cordón de La Habana, el café Caturra, la desecación, el desecar la ciénaga de Zapata, las grandes producciones de arroz, las grandes producciones de carne, de huevos, todas esas historias, ¿no? Todas esas historias y esos cuentos de la buena pipa que él hacía. Recuerdo, por ejemplo, en junio, 17 de junio de 2012, una que luego Canel vino a competir con él cuando dijo que la limonada era la base de todo, ¿no? Pero ya para Fidel Castro había un producto que era como la base de todo, era un producto milagroso, era un producto mucho más milagroso que las gotitas milagrosas de Nicolás Maduro, ¿no? Era, vamos, así como se dice que el carbón es la base de todos los organismos vivos, que es la base de todos los compuestos orgánicos, así también Fidel Castro nos dijo en una ocasión que la moringa era la base de todo, como después Canel nos dijo que no era la moringa, era la limonada. Fidel Castro dijo, la alimentación y el empleo sano. Están las condiciones creadas para que el país comience a producir masivamente moringa oleífera y morena, que son además fuentes inagotables de carne, huevo y leche. Fuentes inagotables de carne, huevo y leche. Los huevos valen 10 pesos si lo encuentran. La leche, el kilogramo acá en Santiago de Cuba vale 300 pesos si lo encuentran. Y la carne, si es de res, todavía tiene que comprarla en el mercado negro, en el mercado clandestino, porque eso de que ya es ilegal matar reses y venderla a la población, pues eso es un cuento que, vamos, se parece a otros muchos de los cuentos del régimen. Lo cierto es que ahora aquí en Santiago de Cuba, si quieres comer con bistec de carne de res, te cuesta la libra 150 pesos, lo más barata, te cuesta 150 pesos y es, repito, en el mercado negro, no sabes, esa carne no está certificada, no está analizada suficientemente bien para saber si está libre de cualquier enfermedad, de cualquier problema. Pero bueno, por eso no podemos preocuparnos, porque lo que vende la tiranía, eso tampoco está debidamente certificado, debidamente evaluado, para saber si es dañino, si es nocivo o no al que lo va a consumir, a la población. Pero bueno, Fidel Castro dijo que estaban en 2012, hace ya 9 años, ya debíamos tener leche, huevos y carne a botarse por todas partes, Están las condiciones creadas para que el país comience a producir masivamente moringa oleífera y morena, que son además fuentes inagotables de carne, huevo, leche, fibra de seda, que se hilan hasta mucha ropa, mucha
muchos tejidos, mucha tela y seda, ¿no? Porque esto produciría fibras de seda que se hilan artesanalmente y son capaces de suministrar trabajo a la sombra y bien remunerados con independencia de la edad o sexo. Y a esta altura debían haber tantos negocios, tantos empleos en base a la moringa y a la morena, y debería haber tanta carne, tanta leche, tanto huevo, tanta fibra de seda, tantas personas trabajando a la sombra y con buenos salarios, que por Dios. Pero ¿dónde están los buenos salarios? Bueno, vendrán cuando liberemos a Cuba, cuando pongamos fin a la tiranía. ¿Dónde están los trabajos cómodos a la sombra y bien remunerados? Cuando tumbemos la tiranía, la leche, el huevo, la carne y todo lo que nos hace falta. Las viviendas, el transporte, los buenos hospitales, la abundante medicina. ¿Cuándo llegarán? Cuando tumbemos a la tiranía. ¿Y cuándo caerá la tiranía? Cuando nos lo propongamos y luchemos con firmeza, con coraje, con valor, con valentía. Todos los cubanos que deseamos el cambio, cuando nos dejemos de tanto chisme, de tanto brete, de tanta intriga, de tantos numeritos extraños, cuando nos dejemos de tanto egoísmo, de tanta envidia y nos pongamos todos con firmeza, con coraje y con valor para la lucha por la libertad, entonces caerá la tiranía. Ya empieza el agua, tengo que cerrar porque ahora con la lluvia no se va a oír bien este video, pero termino diciendo que lo de la vacuna Abdala puede ser como lo de la moringa y la morena de Fidel Castro, o como el vaso de leche de Raúl, o como la limonada, que es la base de todo, de Díaz-Canel, o como aquel discurso ese mismo día de la limonada, cuando Canel dijo: ¿cuándo vamos a producir guarapo? ¿Cuándo vamos a tener guarapo? Porque no saben producir guarapo, pero sí tienen dos vacunas compitiendo con las vacunas de los estadounidenses y de los alemanes, que producen de todo en abundancia y de calidad, ¿no? Ellos, lo de las croquetas explosivas, lo de las tripas, los kilómetros de tripas, dicen que tienen dos vacunas compitiendo con las mejores vacunas del mundo. ¿Usted le cree? A mí me cuesta creerle. Soy muy incrédulo cuando se trata de creerle a mentirosos. Así que, si sirve o no sirve la vacuna, pues esperaré que lo digan laboratorios serios internacionales, porque las autoridades encargadas de certificar la calidad de las vacunas dentro de Cuba son dependencias de la tiranía, y sus dirigentes actúan más en función de la disciplina partidista, de lo que les dice que tiene que hacer el partido, que en base a lo que la ciencia y la moral, la honestidad exigen. Cuando el partido dice que esto es 5, es 5. Y cuando dice que estos son 4, pues es 4. Y eso hacen los científicos, eso hacen las autoridades sanitarias, y eso hacen todo en Cuba, porque muy pocos se atreven a enfrentarse al partido cuando el partido dice que esto es 4 o que esto es 5. Son muy pocos. Y los que lo hacen generalmente pagan caro por ello, o tienen que escapar del país para hacer vida en otras partes. Si no, vean la historia de la doctora Hilda Molina y vean la historia de otros que se han atrevido de una u otra manera a llevarle la contraria en algún momento a las autoridades que tiranizan a la nación, a los jefes del Partido Comunista. Canel, la cosa con la COVID está bastante difícil. El hambre, la miseria que ustedes crean está afectando también grandemente a nuestro pueblo, y tanto el problema de la COVID, del hambre, de la miseria, como otros muchos problemas creados por ustedes, solo terminan con el fin de la tiranía que tú representas. Y el pueblo lo va aprendiendo, el pueblo va tomando conciencia de eso, y a pesar de los muchos obstáculos que todavía hay que sortear, de los muchos obstáculos que hay que derribar, vamos a continuar apartando y derribando obstáculos, y vamos a unir las fuerzas necesarias de los cubanos de dentro y fuera de Cuba, que queremos libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, bienestar, prosperidad para toda la nación, para tener medicinas de calidad y abundantes al alcance de todos, para tener buenas vacunas, para tener muchos alimentos, para tener libertad, para tener derechos, para vivir con dignidad. De eso
puedes estar completamente seguro. Te sigo recordando el consejo que ya te he dado. Ponte del lado correcto, enfréntate a tus titiriteros de la familia Castro Espín, porque vas a pagar como ellos y tú eres culpable, pero ellos son mucho más culpables que tú de todo este desastre. Pero te quieren cargar a ti todo el desastre. Ellos quieren que tú pagues con todo el desastre. Te voy a decir algo. ¿Tú sabes por qué Raúl decidió ponerte a dedo? Porque Raúl sabe que el tercero de los Castro no podría sostenerse en el poder mucho tiempo. Raúl sabe que el tiempo de la tiranía ya está agotado, que la tiranía está llegando a sus últimos momentos. Y Raúl se dijo, pongo a uno de mis hijos, pongo a Mariela, pongo a Alejandro Castro. No lo puedo poner porque la candela en que los voy a meter es grande. Mejor que ellos manden desde detrás de la fachada y ponemos acá a Canel para que las pague todas, para que se responsabilice de todo el daño, de todo el dolor, de todo el sufrimiento que causamos al pueblo cubano. Vamos a embarrar lo suficiente para quitarle peso a la familia y para complicarlo a él. Eres, en buena medida, el chivo expiatorio de los Castro. Así que despierta y ponte para la cosa. Y hazte el cuentecito con el 92.28% de efectividad de la vacuna, que eso hay que demostrarlo. Eso dicho así por ustedes, nadie lo traga, nadie lo digiere, nadie lo cree.